Hola, ¿qué tal? Te traigo un caso más de las inecuaciones con valor absoluto, donde el valor absoluto es el mayor, porque está para el lado de la boquita. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo tienes que hacer con el teorema que voy a colocarlo aquí otra vez. Ahí está el teorema y entonces lo voy a utilizar. El teorema dice, en primer lugar, quito las barras nada más. ¿Sí? Y ya no pones barras. Y por este lado, tú dices así. Esto, lo que está dentro, es menor que el negativo de lo que está acá. Que sería menos x más 5 sería, lo contrario. Así. Y siempre al centro se pone una O. Nunca te vayas a olvidar. Si tú en un examen esto no colocas, entonces te van a bajar puntos. ¿Ya? Tienes que tener mucho cuidado con esos detalles. Entonces, ahora vamos a terminar esto. Lo paso para acá. Este va para allá. Y por lo tanto, tengo que x es menor que 4. Y por la derecha vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, esta x que ves, esta, se va con esta. Y queda algo curioso. Se ha ido la incógnita. Y queda que menos 3 es mayor que menos 5. Así ha quedado finalmente esto. Entonces, a veces, en las ecuaciones o en las inecuaciones, se llega a desaparecer la incógnita. Y eso ha pasado acá. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Cuando ha desaparecido, tú miras si es verdadero o falso lo que está aquí. El menos 3 sí es verdad, sí es más grande que el menos 5. No te olvides que el menos 3 está acá en la recta numérica y el menos 5 por acá. El que está a la derecha es más grande. Entonces esto es una verdad. Y si es una verdad, siempre se va a contestar los reales. Siempre se hace así. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? No es porque se les haya ocurrido a alguien decir que ese va a ser la respuesta de esta parte. No es así. Lo que quiere decir eso es que si acá tú le pones, acá en este, le pones cualquier valor a x, cualquier valor real, sí se va a cumplir. Porque lo de aquí siempre va a salir mayor que lo que se encuentre allá. Entonces cualquier número real cumple. Por eso es que se coloca lo que está aquí. O sea, siempre tiene una explicación. ¿Ya? No te olvides. Entonces, por acá sale que x mayor que 4. Y esa unión, a veces tú la encuentras en una fórmula, ¿no? Pero no hay necesidad de aprenderse las fórmulas. Simplemente hay que... Uno mismo debe ser capaz de demostrar eso. Mira cómo sería. Ahí está graficado todos los x que son menores que 4. Serían todos los números reales que estarían acá. Ahí está. Y ahora voy a graficar los reales. Los reales debe cubrir todo. Mira cómo sería. Ahí está graficado. Y como ahí me dice la O, que quiere decir unión, yo debo hacer la unión de estos dos conjuntos de números. Y en la unión se coloca todo lo que ves. ¿Y qué es lo que veo? Veo todito, todito, ¿no? Todos los números que ves acá que están sombreados, están todos.
Y entonces la respuesta sería los reales. Y ese sería el conjunto de solución. Así nomás se resuelve este ejercicio. Ya te traigo más casos en unos próximos videos para que tu conocimiento sea total, ¿ya? Y nadie te detenga en cualquier universidad que estés, en cualquier colegio preuniversitario que estés, ¿ya? Nada más es cuestión de que conozcas con paciencia y que practiques. Nunca te olvides eso. Ha sido un placer estar contigo. Ya me voy. ¡Chao!